Entremos a nuestro tema del día. Y yo quiero que ustedes me sigan detenidamente porque de acuerdo al manual de diseño urbano que les he aconsejado seguir y les hemos pasado como documentación base y existiendo otras, hay ítems en urbanismo que son sustanciales y principales. No podemos comenzar por la cabeza y acabar en los pies cuando se trata de hacer un edificio, ¿verdad? Cuando se trata de hacer una obra urbanística. Hay que comenzar sobre las bases. Y una de las que habíamos comenzado era la topografía. Ustedes ya han visto, ya conocen perfectamente cuál es la importancia y el por qué debemos saber topografía. Si no sabemos topografía, no sabemos cómo es la presentación y la estructura del terreno. Bien, ahora pasamos a un siguiente aspecto que es, acá voy a compartir con ustedes. ¿Dónde tenemos? Ya, este es. ¿Lo ven todos? ¿Están viendo? Sí, sí, aquí. ¿Qué es? ¿Cómo se hace? ¿Qué sirve un estudio de suelo? Ya, ustedes ya han escuchado que hay que hacer estudio de suelo. Dicen como ya supiéramos, ¿no? Cuando estamos en cursos de formación pregrado de la universidad. Y a nosotros, como arquitectos, realmente nos pareciera que es una cuestión sencilla de saber el suelo. No. Hoy día quiero que aprendan básicamente cuál es la importancia de conocer las características del suelo en el cual vamos a hacer la fundación de un edificio o vamos a hacer las fundaciones y las áreas de habilitación de suelos para futuras estructuras. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es y cómo se hace? ¿Para qué sirve un estudio de geotecnia? Hay una expresión que se señala, hay que tener los pies bien puestos en la tierra. ¿Cuál es el substrato básico del arquitecto y del urbanista especialmente? ¿Cuál es? ¿Alguien se acuerda? Quiero que participen, por favor. Y si alguien participa, yo le anoto, ya saben. El substrato básico es el suelo. No solamente ya la topografía, su presentación en plano, semiplano, en una presentación de topografía accidentada, de muchas depresiones, en geología se llama anticlinales hacia arriba, sinclinales hacia abajo. Un cerro está a la cresta aquí arriba, este es el anticlinal, aquí arriba. Y los sinclinales están aquí abajo, donde se formaría otra quebrada para subir otro cerro o una loma, ¿no? Entonces, no se olviden, anticlinal aquí arriba, los inclinales hacia abajo. Luego, si volteo esto y lo hago en planimetría, cuando las curvas de nivel nos están mostrando en la misma forma, los anticlinales están hacia adelante, saliendo en las digamos, dimensiones predominantes de una planimetría. Y lo que se va al fondo para formar el lecho de un río, el lecho de una quebrada, eso es el sinclinal. Entonces, aclarado esto, quisiera que ya me vayan entendiendo, porque no tengo otra forma de manejar las manos y hacer la explicación que tenemos al frente. Entonces, esta expresión la tenemos que aplicar en el momento que hacemos urbanismo o hacemos arquitectura, especialmente. Bien, entonces, un estudio de suelo, que también se llama estudio geotécnico, es, digamos, es una conformación de actividades que nos permite establecer la aptitud del suelo, ¿no? No, ahí nos dice un determinado terreno, no, pero la aptitud. ¿Para qué es apto el terreno? Entonces, al conocer las características iniciales, ¿no? Se nos ocurre ver, ¿y para qué es apto este terreno? Me voy a un área abierta, por decir en Chasquipampa o Bejuyo, esas áreas libres o semilibres que hay, ¿para qué es apto este suelo? O me voy a lugares por Villa Armonía, que son bastante pendientes, pero además el terreno muestra sus características, donde hay mucha rajadura en el terreno, quiebres, ¿no? Y eso se llaman diaclasamientos. O nos vamos a Pampajasi y vemos de pronto, se había caído el terreno, ¿no? Se había caído el mega deslizamiento.
ya sabemos por información probablemente qué es lo que ha ocurrido. Sin embargo, lo que nos va a llevar a un diagnóstico y un resultado de qué es lo que ha ocurrido es un estudio geotécnico o estudio de geotecnia hecho por los ingenieros geólogos. No se olviden eso. Nosotros como arquitectos no somos todólogos, tenemos que acudir, contratar, recurrir al ingeniero geólogo quien nos va a producir ese estudio especializado. Entonces, es una información muy importante para la planificación, el diseño y la ejecución de un proyecto urbanístico, ¿no? Y de construcción. Lo que necesitamos es nosotros tener esa información principal. La planificación de una obra de arquitectura, su construcción, tiene que estar altamente ligado al suelo y sus fundaciones. Tenemos que conocer cómo es debajo de la superficie cero, donde es la superficie del suelo, hacia adentro. Hacia adentro, ¿qué es lo que ocurre? Hay niveles freáticos de aguas, vertientes, hay bolsones de arena, hay rocas. Yo me acuerdo hace unos 3 meses atrás, estaban construyendo ahí en La Zapata, al costado de la universidad. Han comenzado a excavar, todo feliz, etcétera, y boom, se han encontrado con un pedrón gigante, ¿no? Parecía más grande que una peta, les aviso. Y otros pequeños más había, pero de grandes dimensiones. No sabían que se iba a encontrar con ese tipo de suelo, ¿verdad? Entonces, ¿qué han tenido que hacer? Bueno, lastimosamente podía haber servido eso para algo patrimonial, ¿no? Un semejante piedra, roca, verla, la han picado, ¿no? Y la han cortado para la misma obra que correspondía en esta propiedad. Bueno, entonces es muy importante que nosotros sepamos que para planificar, es decir, para saber, para querer saber qué vamos a hacer con el espacio que nos está produciendo, nos están concediendo, nos están dando para hacer un proyecto a nivel privado y estatal, tiene que estar basado en este estudio. El estudio se realiza en forma previa a lo que va a ser el edificio, ¿no? Al determinar la naturaleza y la propiedad del terreno, hay que definir el tipo y condiciones de cimentación, ¿no? Según lo que aquí tengo en el texto que les voy a pasar a ustedes, ¿no? Rodríguez Ortiz y otros, 1984. ¿No? En 1984, cuando yo estaba trabajando en geotecnia de la alcaldía, con los geólogos. Entonces, yo veía que los estudios que hacían llegar los ingenieros eran hechos naturalmente por un equipo. Tampoco es solo el ingeniero geólogo que trabaja. Estos estudios de geotecnia se hacen por un trabajo especial de perforación, de penetración al suelo, con un equipo digamos, de obreros que van a hacer mediante un equipo que se llama el penetrómetro, es un triángulo así, y que al medio está colgando una pesa y una especie de, digamos, de penetrómetro, ¿no? O sea, que va entrando. Vamos a hacer, digamos, esta punta bola que va entrando aquí del suelo, va a entrar mediante golpes. Y por la cantidad de golpes va a llegar en algún momento que se pone duro el suelo. Entonces ahí comienzan a hacer, con un esfuerzo mayor, todos los, digamos, rescates de datos que van a llevar a un laboratorio que se llama el Laboratorio de Resistencia de Suelos. No es que lo hacen de pronto al saber qué es lo que se encuentra y comenzamos a hacer solamente los golpes. No, se va a llevar al laboratorio. Enseguida les voy a explicar cómo corresponde esos estudios. Entonces, tenemos que pensar, viendo, por ejemplo, en nuestras casas, ¿cómo es el suelo? ¿Dónde está asentada tu casa? Que es la parte básica del edificio, donde estamos viviendo. De pronto también podemos predecir y preguntarnos cómo es la terraza, qué es la terraza, cómo está hecha. Tengo terraza, sí, ¿cómo es? Unos dirán de hormigón armado, otros dirán no tengo terraza, pero tengo un techo a 2 aguas, ¿ah? Es de teja, es de láminas de zinc, calamina, es de policarbonato, no sabe, pero yo no sé, todos ustedes, cada uno tiene en sus propiedades el tipo de cubierta, o cómo son los dormitorios, o cómo son los baños dentro de nuestras casas.
En el urbano, en el espacio urbano, vamos a ver de que en el área que podemos encontrarnos, veremos que hay ríos, hay lagos, hay bosques, hay montañas, hay lomas digamos, de depresión elevada o de depresiones elevadas, positivas y negativas. Todo esto significa establecer qué es lo que estamos viendo y qué estamos pensando sobre este tipo de suelo en el cual vamos a hacer un proyecto y vamos a generar un asentamiento humano. Entonces podemos decir que el suelo es una parte importante del espacio. Y ese espacio con su sustrato básico, que es el suelo para nosotros, es la parte tal vez más importante en la casa. Y es necesario conocer todas esas características para poder incorporar al diseño de una futura casa o ver qué condiciones tiene la casa que tenemos ahorita y por qué se está rajando. A ver, vean sus paredes, seguramente una gran mayoría tiene fisuras, ¿verdad? Hay fisuras. ¿Quién no tiene fisuras en su casa? A ver, dígame. Todos tenemos fisuras, dígame. Es la verdad. ¿Por qué? Porque el suelo tiene su dinámica propia, no es tan estático como estuviéramos pensando, ¿no? Y hay agentes externos, por ejemplo, por las calles, los vehículos producen vibraciones al pasar, y esas vibraciones, ¿dónde van? Al suelo. Y ese suelo no entra pues directamente, sino hay vibraciones laterales, ¿no? Como, digamos, pequeños sismos. Al pasar un determinado tonelaje de gas va sintiéndose. Y la casa misma, alguna vez alguien ha debido escuchar, los vidrios suenan, ¿no? Es por esas vibraciones que emergen del suelo hacia el edificio. Entonces, el estudio geotécnico se realiza previamente al proyecto del edificio y tiene por objeto determinar todo lo que significa, reitero, en las propiedades del suelo. Es por eso que es necesario definir el tipo y condiciones, sobre todo de cimentación que se va a colocar para un edificio nuevo, para un área de habilitación nueva en urbanismo, tiene que estar claramente establecido los sectores. Por eso es que ese trabajo se va, digamos, se va a reflejar en un mapa. Es un mapa geotécnico. Yo creo que todos ustedes ya han tenido el ensayo de entrar, por ejemplo, al CITB2, CITB3 de la alcaldía. ¿O no han entrado? A ver, ¿alguien no ha entrado? Dígame. Toditos, en su voz yo quiero escuchar cuántos son. Ah, qué feliz soy. Toditos han entrado, entonces saben cómo es el CITB2 y el CITB3. Ahí van a No, encontrar. yo no he entrado. Ah, eso me gusta. Lance pues la pelota. Tiene que entrar ahora, ¿ya? Está bien. El sitio, SIT, ¿cómo era? SIT de chica, Ya, 2. ya. Y SIT de chica, 3. Entonces entra Gobierno Municipal de La Paz, sirve 2, sirve 3, y ahí va a tener toda la información, pero no va a tener geotécnica. Ahí va a decir riesgos, riesgo moderado, riesgo nulo o riesgo inminente. Entonces, ahí de acuerdo a esos, los mapas están pintados por riesgos. Y ahí vamos a poder ir sacando la información que ustedes obviamente necesitan pues para sus talleres. Creo que todos Ah, estos ya. talleres, yo no sé qué proyectos están haciendo, o alguno ya ha visto lo que significa la importancia del suelo en talleres. No, pero, o sea, sí, ya hemos visto en mi taller, pero sin embargo, muchos han realizado un mal trabajo, entonces esa era parte de la corrección y los arquitectos dijeron que debemos hacer un mejor análisis del suelo, del lugar de intervención. Claro, pero una cosa, y no hay que quedarse callados, el análisis que nosotros vamos a hacer como estudiantes de arquitectura es en base a la información que pueda generar el gobierno municipal o algunos estudios específicos. El análisis del suelo no lo van a hacer ustedes, ni yo. El análisis del suelo lo hace el ingeniero geólogo, geotecnista, ¿de acuerdo? Por tanto, vamos a tomar la información que estamos investigando y con eso ustedes se van a poder defender. Fuente de información, tal cosa, el mapa geotécnico que hemos tomado es este.
y les recuerdo que hay un mapa básico, que es el de 1976, el estudio de la ERGM y BCM de los peces, se llama el desarrollo, el Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de La Paz. Y uno de sus mapas, que hasta ahora, y va a seguir porque no cambia eso en función a la información que han logrado, que es las referencias geotécnicas. Yo les aseguro, no hay otro plano que muestre aquello. Solamente muestran la aptitud, el riesgo, la amenaza, planos de vulnerabilidad, etcétera. Y si ustedes me hacen caso, van a tomar ese plano como básico para que puedan trabajar. Lastimosamente no tenemos todavía oportunidad, pero ya abriendo nuestras clases, ahí les voy a mostrar en detalle Bien. Mucho el tiempo ya tan rápido se nos va. Entonces, habiendo visto la importancia de lo que significa nuestro sustrato básico, debemos ver de que es importante que este suelo no se puede manipular o modificar a simple gusto y sabor. Ustedes saben, especialmente hablan de las pendientes altas. En las pendientes altas se hace el manejo del suelo indiscriminado. ¿Cuándo? Cuando tiene el talud, ¿no? Y el talud lo cortamos, hacemos plataforma y así sucesivamente. Pero miren, ¿qué significa el cortar este talud para hacer la habilitación de una casa? Estamos desestabilizando el equilibrio físico-mecánico que existe en ese talud, desde la ceja hasta la avenida Buenos Aires. ¿Ya? Ese talud natural está equilibrado. Pero el momento en que se va haciendo cortes, la avenida 9 de abril, el Niño Julio, se van haciendo cortecitos, y además las viviendas van haciendo mini cortes, por eso se presentan los deslizamientos, los derrumbes, ¿no? El mega deslizamiento de Pampajasi no es más que un mal manejo y descuido en la conservación de la estabilidad del suelo. Además, que quieren en esa zona del megadeslizamiento, querían jardines, ¿no? Entonces, al jardín que tengo, agua le echo, ¿no ve? Entonces, si le echo agua, incremento el grado de humedad, que es uno de los factores del suelo, y al incrementar la humedad, la arcilla y la gravo arcilla que vemos se humedece y ¿sobre qué se estabiliza? Sobre su cohesión, ¿no? Cuando está seco, está bien cohesionado, comprimido. Le echo agua, se esponja, ¿no? Y si tiene pendiente hacia abajo, se desliza. ¿Se dan cuenta? Es muy importante tener mucho ojo y establecer la necesidad de los estudios de geotecnia para cualquier intervención. Y yo soy crítico, y algunos ya se han debido dar cuenta. Todos los trabajitos en nuestros talleres, terreno plano. ¿Alguien está haciendo trabajos en pendiente? ¿Podría decirme? Mi anterior proyecto era en Pongo, entonces era un trabajo pendiente de la vivienda que teníamos que analizar. Ah, en Pongo, ya. Entonces, Sí, por lo menos ahí se sí, está más que todo. lo que le estoy diciendo, compañera, ¿no? La importancia de esos detalles seguramente lo han tomado en cuenta. Y si no lo han tomado en cuenta, ahora están diciendo, ah, nos ha faltado esto, nos ha faltado aquello, ¿verdad? Sí, exactamente. Generalmente ahí en Pongo es el suelo húmedo y el clima más que todo presenta eso, entonces es difícil, digamos, diseñar una vivienda si no tiene un análisis correcto del lugar. Ya, exacto. Ahora vamos a entrar a especificar esos detallitos que usted me dice cuando hay mucha humedad, todo aquello. Entonces, existe un lugar que es donde se puede establecer las propiedades que tengan el suelo. ¿Y cómo se establecen esas propiedades, no? ¿Y cuáles son? Primero, el estudio de geotecnia hace la retrospección, toma muestras en el sitio, el ingeniero lleva al laboratorio de resistencia de suelos donde se ve que
Y anótense pues, humedad, grado de cohesión, la temperatura, la granulometría. No todo es finito, ¿no? Tiene sus distintos niveles de granos que tiene la arcilla, ¿no? Por ejemplo, hablando de arcillas, arcilla gravosa, arcilla arenosa y arcilla limosa. Arenosa, gravosa y limosa. ¿Qué es la arcilla limosa? Es el talco casi, ¿no? Esa greda fina, el Valle de la Luna, por ejemplo, es una tierra fina, que si le echamos agua se socava, ¿no? Se erosiona, pero la erosión es que se socava, se desgasta. Eso quiere decir. Se erosiona, ¿por qué? Por la lluvia, o sea, las aguas pluviales. Ustedes verán que es como si se lavara cuando llueve, y si llueve intensamente, la precipitación es fuerte, la superficie del suelo se lava, ¿no? Ese es, Anterior, ¿le puedo contar una anécdota de lo que pasó donde mi zona aquí? claro que sí. ¿En qué zona es? En Alto 27 Periférica. Ya, adelante. Hace años ya se están construyendo, ¿no? En las laderas de acá, viviendas, pero muchas de estas laderas, cerros y todo eso, tienen esa característica de ser de tener una arcilla limosa, o sea, la greda, todo eso, lo que son arcilla, ¿no? Y generalmente ya se iban deslizando las casas, lo que iban construyendo se iban deslizando, justamente tenían rajaduras sus viviendas, y entonces aquí casi centrado, digamos, en lo que sería Alto 27 Avenida Mirador, había una vivienda que estaba justo, digamos, cerca de la avenida, pero en una pendiente alta. Y justo su terreno su vivienda estaba construida en un terreno así. Se fue deslizando toda su vivienda y la familia ya perdió todo, pues, para ese rato. ¿Qué era lo aconsejable? Obviamente, cuando ya ocurre el siniestro, tienen que irse a otro lado. Pero lo aconsejable, y que no se ha hecho en gran parte de las laderas altas de la ciudad de La Paz, es respetar el plano de geotecnia. Mucho menos hacer un estudio de geotecnia, compañeros. En las laderas es a pico y pala y ver hasta dónde se golpea con el pico, y si el pico no entra más del suelo, ya está bien el suelo, ya ahí le meten, ¿verdad? Exactamente. Ajá. Los maestros. Eso es lo que hacen los maestros. Y eso no puede ser. Eso es crítico y eso hay que plantear en estos temas que ahora se está hablando del urbanismo nuevo que quieren ver para el COVID, etcétera. Y que yo, primero no he sido invitado, pero yo quisiera hablar de todas esas cosas porque hay muchas cosas que hablan, para mí, sin conocer. Y si hablamos estos detallitos, ahí nos vamos a dar cuenta que las características, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, son muy variadas, donde era preferible decir, no, acá no se asientan, no se asienta la urbanización o no se hace el asentamiento de una población y se pone fuerza. Sin embargo, ya viene otros ingredientes y Norma me va a ratificar. Los dirigentes vecinales se mueven políticamente, van a la alcaldía, le quieren hacer huelga al alcalde y el alcalde les aprueba, ¿no? La planimetría. No generalmente. A veces Les aprueba. eso sucedía. Cuando los dirigentes generalmente de las zonas son electos, ya pues lo hacen por conveniencia, ¿no? Y Eso. algunos ya actúan y todo eso. Por eso no hay buenos dirigentes tampoco aquí en mi zona, en la zona, mejor dicho. Es por eso que incluso las viviendas no tienen planimetría, están, como se dice, Planes de en muchos construcción. lugares de acá se están asentando de forma que no es permitida, están Irregular. loteando prácticamente. Ajá. Están loteando terrenos donde no deben lotear, Y donde sin está considerado autorización. incluso área verde. Así es, bueno, es un ejemplo. Qué bien que Norma lance un área que es muy importante de altos pendientes en sí, por el cementerio Llamita a la vuelta, ¿no? Sí, más o menos. Estamos de nuevo, ¿no? Sí, aquí. Sí, aquí. Sí, pues 40 minutos más tenemos, nos apuraremos, ya. Entonces, estábamos con ese ejemplo muy interesante que nos explica
compañera, cada uno vaya viendo cómo están sus zonas. Y cuando van a trabajar algo que es, no busquen un terreno, pues hay que ver el sitio donde se puede intervenir especialmente para un buen proyecto de urbanismo. Ahora, si son obras de arquitectura, lo propio. Hay que ver si son aptos o no aptos para poder establecer una arquitectura. Y aquí vienen ahora los detalles. De esos datos de cohesión, granulometría, temperatura, humedad y todo aquello que significa los datos de laboratorio, vamos a obtener el dato ya de resistencia del suelo. Vamos a obtener la fatiga admisible del suelo y anótense bien esto. La fatiga es un gamma kilogramo cuadrado sobre centímetro. Perdón, kilogramos sobre centímetro cuadrado. Perdón. Kilogramos sobre centímetro cuadrado. Por tanto, en el estudio, el mapa geotécnico de la ciudad de La Paz, estamos hablando de los tipos de suelo ya. En Miraflores tiene, ejemplo, Miraflores tiene Grava Miraflores, se llama ese lugar. Toda la plaza, por donde estamos viendo la Buch, todo eso, los edificios, ¿no ve? Igual en Sopocachi, en Calacoto, algunos lugares donde se están haciendo los edificios. Son terrenos de aptitud muy buena. O mínimo 3.5 kilogramos por centímetro cuadrado. Nótense, terrenos buenos, 3.5 kilogramos por centímetro cuadrado, que es obtenido del estudio de geotecnia. Y vamos a ir encontrando gradualmente, de acuerdo a los estudios de geotecnia, tipos de suelo de menos de 2, de 1 kilogramo por centímetro cuadrado, van siendo más pobres en su resistencia. Cuando es menos de 1 a 0.7, 0.6, ya es terreno malo, que no se debería prácticamente construir. Pero aquí viene el detalle. El ingeniero también recomienda el tipo de cimentación. Y para eso sirven los tipos de suelo. Entonces va a venir un tipo de cimentación de acorde a esos datos. Me estoy adelantando un poquito ya antes de que se corte otra vez. Van a venir el tipo de cimentación y dirá, este estudio en conclusión sugiere y permite que se pueda establecer una cimentación aislada. Cuando digo aislada, tipo de cimentaciones jóvenes. ¿Qué tipo? Zapatas. Correcto, zapatas, así. Respóndame rápido. Las zapatas aisladas. Entonces, esto, de acuerdo al tipo de suelo y las condiciones físico-mecánicas, dice aislada, zapatas. Y si dice cimentación corrida, son las vigas de Riostre. Vigas de Riostre. ¿Qué quiere decir? Las zapatas unidas en el suelo con una viga. Toda la malla de estructura se la une con una viga previamente calculada, ¿no? Para el tipo de resistencia que va a tener. Entonces, están, digamos, en las zapatas, se dan enlazadas con vigas en el suelo. Esas se llaman vigas de Riostre. Arqui, Cuando y hay la losa radier. resistencia, como tenemos en Cotacota, por ejemplo, menor resistencia. ¿Qué? La losa radier aquí igual Ahora, entra con... de eso pues les digo ahora. Ahora les estoy hablando. De Cotacota, ustedes van a ver que el terreno en Cotacota es limo arcilloso, no es bueno, y debajo hay humedad. Entonces, lo que estamos haciendo es las losas radier, que son plataformas que se incrustan en el suelo, ¿no? Y se hace como digamos, una especie de pasilla bastante bien calculada, tiene que ser, no es nomás ponerle, donde la ubicación de los estribos, me refiero a los estribos, ustedes saben cuando hablo de estribos, son los fierritos que van, si estos los dos parantes de fierro que hay, los fierritos que van subiendo, ¿no? Y si está en viga, lo propio va uniendo en el todo largo los fierritos. Esos fierritos se llaman estribos y deben estar debidamente calculados, tanto en distancia como en la sección de diámetro, ¿no? Si las vigas, los pilares tienen fierro de media, digamos, se llama por lo común, ¿no? Y de acuerdo a la media va bajando o va incrementando, en todo caso incrementando en el grosor, en el phi, el grosor del diámetro. Todo aquello sale de las recomendaciones del estudio de geotecnia. ¿Y a quién pasa ya esos datos?
al ingeniero civil. ¿Mm? No se olviden, topógrafo, ingeniero geólogo, que estamos hablando ahora. Pero todos esos datos va a pasar lo que nosotros pensemos, lo que diseñemos, proyectemos al ingeniero civil para que haga los cálculos respectivos. ¿Se entiende, verdad? ¿Hasta ahí? Sí, Arqui. Sí, sí. Bien. Ya, entonces, los distintos tipos de suelo. Disculpe que le interrumpa. Sí, ¿Puedo volver a repetir lo que era? ¿A qué grado puede llegar el terreno, los terrenos malos? Si el terreno bueno de 3 kilogramos centímetros cuadrados. Por el terreno bueno, Norma, es de más o menos 3.5 kilogramos por centímetro cuadrado, sobre centímetro cuadrado, si quieres, ¿no? ya, 2.5, 2.7 da los resultados, es resistencia media, ¿no? Más de 3, buena resistencia, buena aptitud del suelo. Menores, medias, hasta 1.5 todavía es medias resistencia. De 1 para abajo, 0.7, 0.8, que hay muchos lugares en la ciudad de La Paz, el terreno es malo. En realidad no es apto para construcción. 0.1, 0.2, 0.7, ¿no? El 0.8 tienen algunas recomendaciones muy exigentes sobre cimentación, pero por lo general ya no se admite construcción. Además, estos datos, que puede ser generalizado para una urbanización, se acompañan de un mapa geológico donde se hace la zonificación del suelo de acuerdo a los datos que nos da el estudio de geotecnia. Bueno, continuamos. Se puede decir que se puede construir en cualquier tipo de suelo, sí, pero con esas características que les acabo de explicar, ¿no? Obviamente, además hay un detalle, jóvenes, eso implica dólares, costo. En la facultad académicamente soñamos, pues volamos, pero ya en lo físicamente y en lo profesionalmente, cuando sean arquitectos, tienen que ver si hay los fondos necesarios, el financiamiento adecuado para hacer una determinada obra que garantice la estabilidad y el hábitat de sus habitantes. Se puede construir, nos dice acá, en un terreno malo o más o menos apto. Será más difícil y se necesitan más sistemas de cimentación y más complejos y costosos, ¿ve? Costosos. Si se ocurre construir sobre un sector, una casa sobre humedad o un lago, el sentido común, ¿qué dice? Que les he dicho, no. Miren, pero hay lugares, hay regiones tan grandes, por ejemplo en México, se construye sobre lagos, y se presentan hundimientos, pero hay formas de cimentación y la tecnología costosa que puede dar soluciones, ¿no? Las ciudades se van formando de acuerdo a lo que el área del terreno les muestra o su medio ambiente les ofrece para poder generar su hábitat. Los edificios patrimoniales se hunden cada año. Es otra parte importante. Fácil hablamos del patrimonio, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Cada año y por su antigüedad va sufriendo, pues, efectos del suelo. En nuestras ciudades modernas e importantes, las obras patrimoniales de hace 80, 90, 100 años estaban felices, pues. ¿Por qué? Porque no había el vehículo y no había la cantidad de vehículos que circulan ahora en las calles y que producen esas vibraciones que les digo y que van causando deterioro en esos edificios patrimoniales. No se había previsto, digamos así, ¿no? ¿Qué es lo que debía haberse hecho? Tal vez señalar un área patrimonial absolutamente peatonal, ¿no? Y que tenga el objetivo de preservar la arquitectura patrimonial. Mientras no se tomen decisiones de políticas integrales de las cosas referidas al patrimonio, no sirve. Solamente hacen en la alcaldía preservaciones de individualidades. Esta casa sí, esta casa no, esta cosa sí. Teniendo en cuenta que había habido un estudio, jóvenes, en 1976, que lo hizo el arquitecto Gustavo Medeiros. Ya les he hablado de esto. El casco urbano central, el CUC. ¿Se acuerdan que les he hablado? ¿Alguien ha ubicado ese libro? El CUC.
CUC. No, no lo ha leído ninguno, ¿no? Igual que el de Tedeschi, se han olvidado hasta que he tenido que dar como práctica para que realmente en forma obligada vean y vean la importancia que tiene este textito para que se organicen ustedes en las cuestiones de hacer el uso del suelo. En lo patrimonial, lo propio, lean el del CUC, el casco urbano central. Y ahí van a ver ese impacto que se refleja del suelo hacia las áreas patrimoniales, sobre todo en las áreas que hay que determinar en ese sentido. Es decir, hay que cuidar las estructuras que además de ser antiguas, son costosas. Entonces, por esto podemos decir de que en cualquier sitio es factible, en teoría, pero en la práctica es algo que hay que discutir y a veces se hace insustentable. O sea, hay que discutir, quiere decir que hay que ver en base a los estudios qué realmente puede hacerse y qué no. Y vamos a hacer el ejercicio, ¿no? Después, reitero una vez más al volver, o que determinará, pero van a tener que hacer un ejercicio donde en un plano geológico, primero el plano topográfico. En ese plano topográfico, ustedes ya van a determinar las pendientes, una zonificación según las pendientes del suelo. Cálculos de pendientes y se determina. Segundo, el plano de suelos. De acuerdo a los datos de geotecnia, se hace otra zonificación sobre ese mapa topográfico donde se muestra qué lugares son aptos y qué lugares no. Probablemente si hay un río, un curso de río, un lago, las áreas que están próximas al lago no sean aptas, pues. Y entonces esas áreas ya son susceptibles de no construir, no hacer edificios, pero sí se puede hacer otras cosas, paisajismo, vegetación, recreación, y eso lo vamos a ver en los usos del suelo. Sin embargo, tiene soluciones. En ese sentido, ¿no? La naturaleza es sabia y es mejor trabajar con lo que, digamos, con ella que trata de dominarla. ¿Qué quiere decir? Es que la naturaleza hay que respetarla, no se la puede cambiar por querer, digamos, hacer la inversión fuerte de un negocio cuando después tengamos grandes problemas que se dan en muchas partes hasta del mundo, ¿no? Edificios enormes que se están construyendo y que después colapsan en forma inmediata. Edificios como el que ustedes se deben acordar, el Alcázar, aquí cerca donde se hace la Feria de las Alacitas, en la Federico Suazo, anunciaron una vez detrás del Museo de Guanacu, ¿recuerdan? Que se estaba quebrando la parte baja del edificio del Alcázar, un edificio de más de 12 pisos de altura. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estábamos en algún problema de suelos, estábamos en un problema de estructura, se ha tenido que hacer un estudio de patología del edificio. Patología quiere decir la enfermedad del edificio. ¿Por qué se está produciendo un problema? ¿Será el suelo o será la estructura? Ese es otro tema que tendríamos que hablar y especialmente tendrían que enseñarles en tecnología, ¿no? Entonces tiene que hablar de la patología de las edificaciones. Bien, bueno, si hay en algún momento un tiempo de yapa, les vamos a hablar. Entonces volvemos a los suelos. Vamos a decir entonces, aquí ¿no? Y me está siguiendo la charla, que hay suelos buenos y suelos malos, aunque se enojen los expertos. Hay muchos expertos que insisten en que se puede intervenir fácilmente. Y a modo general podemos decir que hay dos grandes grupos de suelos. Los suelos granulares, suelos buenos, ¿no? Son gravas. Los granulares son gravas, son pedrones gravosos, rocosos. Por eso dice, son suelos compuestos por gravas y arenas. Este material se compone de partículas de piedras pequeñas, pero posibles de ver a simple vista. Y también se encuentran las piedras grandes, bolones. Ustedes saben que cómo es una piedra bolón, es como una pelota de fútbol, ¿no? Por lo menos ese tamaño. Entonces, este tipo de suelos es más firme y amplifica menos las ondas sísmicas. Esa es la ventaja. Y son suelos muy resistentes frente a las cargas que debe soportar. Reitero, por eso Miraflores, Sopocachi, la zona sur, Calacoto, está sosteniendo grandes edificios porque el suelo es bueno.
a muy bueno. Los suelos finos se los calificaría malos. Llojeta, Villa Arbonía. Tenemos por este otro lado en Tacagua, tiene un poco más de granulometría, pero tiene inestabilidad por humedad. Por eso el Niño Collo, Alto Tacagua, recién se han caído, ¿no? El teleférico morado estaba en emergencia, que por ahí se caiga su terminal, etc. Por eso es que tiene que verse ese factor de humedad, que no exista. Entonces, en los suelos finos, pese a tener buena cohesión por su finura, pero sufre cambios al contacto con el agua. Listo, con eso está fregado. Ustedes vean y hagan la prueba que en algún lugar donde está terreno fino, suavito, de por sí, greda, Valle de la Luna, por ejemplo, igual, el agua, digamos, desgrana lo que está cohesionado y vuelve más amosa. Es decir, se baja las quebradas y en gran cantidad de agua, con gran cantidad de arcilla, se vuelve más amosa. Entonces, la resistencia depende de la humedad a la que se expone el suelo. Entonces, los mejores suelos para fundar, obviamente, son los que están calificados como buenos, o sea, los suelos granulares. Una variable importante que tenemos que considerar en el suelo es conocer si existen cuerpos de agua subterráneos, ya les decía, ¿ve? En un mapa de geotecnia tienen que aparecer los ojos de agua, tiene su graficación, y ya el detalle técnico indicará el caudal que tiene esa agua, de profundidad, a qué profundidad, ¿no? Tiene sus temporadas, ¿no? Son algunos comportamientos internos que tienen los fluentes de aguas subterráneas, y esto hace de que haya constante flujo o como no. Cotauma, ¿conocen Cotauma? Sí, conocen, pues. Hasta Lopa han debido ir a lavar ropa. En la final Alcoreza también, en Villanueva Potosí, en Chamoco Chico, ¿no? De la Segundo Vascones, en ese lugar, ya me están haciendo seguimiento. Entonces, lugares que hay, tanques de agua. Y muchos años la gente acumulaba esas aguas vertientes para servir y utilizar en su cocina, en su aseo, todo aquello. Y a Zamapa, que era la empresa que ahora es EPSAS, no le pagaban. ¿Por qué? Porque el agua era gratuita, pero con un cierto riesgo de contaminación. Y eso se presenta ya con lo que la ciudad del Alto en muchas áreas no tiene baños, no tiene alcantarillados, sí tiene pozos sépticos. Y esos pozos sépticos es a cielo abierto y profundo. Entonces, se insume al suelo, no tiene ningún sistema de drenaje y, obviamente, ¿dónde va el agua? A los niveles bajos, y eso contamina el suelo. ¿Está entendido hasta acá? Espero, por favor, que si hubiera alguna cosita, me comente como lo ha hecho Norma y otros compañeros, ¿no? Lo más recomendable es construir sobre un suelo resistente que cumpla todas las condiciones descritas en lo técnico, ¿no? Para calificar los suelos con fines urbanos, tenemos que tener en cuenta su utilidad. ¿Para qué sirve entonces un estudio de suelo? La función práctica que permite conocer es las características físico-mecánicas del suelo. ¿Dónde está pensándose construir un edificio, una casa, etcétera? Hacer la urbanización. El estudio de geotecnia propiamente. Ver la composición estratigráfica, es decir, las capas o estratos de diferentes características que lo componen en profundidad. Y aquí tenemos que ver esa composición estratigráfica sale de una calicata. Y van a leer, les voy a pasar información también separada por WhatsApp. La calicata es el pozo, ¿no? El pozo que el ingeniero ve por conveniente hacer y señala los puntos donde se puede hacer. Nosotros los arquitectos vemos también donde nos puede convenir y favorecer ya al futuro proyecto. Entonces vemos y al entrar al pozo, vamos a ir viendo desde el nivel superficial, donde están los árboles, todo aquello, los vehículos, la gente, del nivel superficial, vamos entrando
2 metros, 4 metros, 6 metros, 8 metros, podemos entrar hasta 20 metros, que lo hemos hecho en Miraflores, por ejemplo. Y al entrar se va mostrando, pues, arriba los humus, calidad del suelo, humus, que es la superficie vegetal del suelo, donde existe vida, está la naturaleza. La superficie vegetal en el altiplano es de 2, 3, hasta máximo 4 milímetros. En la región tropical y en la Amazonía son 1, 2 metros. ¿Por qué? Por la vegetación que se va quedando en la superficie y va generando una capa natural. Ese es el humus. Bien, el siguiente nivel ya puede estar conformado por áreas terreno gravoso. Es decir, se tiene que dibujar ahí la parte gravosa, detallar las características que se ha visto al cortar en la calicata. Y más adentro podemos encontrar arenas y gravas con pedrones. Más adentro podemos encontrar roca. ¿Ve? Y esto se grafica, jóvenes, en un detalle, las características del suelo, sus distintos niveles y profundidades, y ahí sí se llama la parte estratigráfica. Es decir, los estratos que componen las características en profundidad. ¿Me entienden? ¿Sí? Me alegra. Eso ya es otro campo, es de la geología. ¿Ya? Hemos estado hablando, algo que nos interesa directamente es la geotecnia. Pero lo otro que les estoy acabando de explicar viene de lo que es la geología del suelo, los distintos estratos de que conforma el planeta Tierra, desde el núcleo hasta la superficie, todos los niveles que interesan a otros campos, al campo petrolero, al campo minero, ¿no? Todos esos campos de especialidad les interesa conocer pues esos detalles. ¿Ah? Y tienen el internet, no me olvido de decirles, ahí pueden ver ustedes cómo hay viajes de expedición hacia las profundidades en el mar, ¿ya? En las cavernas hermosas y grandes que se ven por los distintos programas. Ustedes pueden ver en National Geographic y otros programas, Discovery, ¿no? Véanlo, ahí es interesante lo que ustedes pueden captar y hasta grabar para que les sirva. Bueno, entonces, ¿qué nos permite conocer? Las características físico-mecánicas que acabo de decir, la composición estratigráfica, es decir, las capas o estratos de diferentes características que componen la profundidad, la ubicación de cuerpos de agua, las napas freáticas, si hubieran, la profundidad a la que deben hacer las fundaciones, el nivel de fundación que va a salir ya, como les decía, de los ensayos de suelos, la penetración y los golpes, planificar el diseño y cálculo y dosificación de las fundaciones de los edificios. Desde la casa de uno mismo. Entonces, lo que se ve es cuando nosotros, por lo general los constructores, arquitectos urbanizadores, arquitectos proyectistas especialmente, tienen que tener esos parámetros y esos indicadores y no proyectar nomás en la computadora y que les salga y después ¿qué hace? Eso es para nosotros, un grado académico es aceptable. Grado académico es aceptable, pero si hubiera las exigencias que, por ejemplo, yo trato de hacerles para que ustedes aprendan, hasta en un proyecto de grado yo lo exijo. Si me tocan, no por molestar, sino porque vean que lo que se ha aprendido en esta materia les sirva y cuando salgan a ser profesionales, no se escapen, sino sepan cómo enfrentar. Por eso es que las propiedades se van a guiar por lo que ha hecho el vecino respecto al tipo de fundaciones a realizar. No es tan cierto, ¿no? Porque decir, guiarse por lo que ha hecho el vecino respecto al tipo de fundaciones, no. Las características del suelo a veces metro a metro cambian, jóvenes. Por eso hay que pedir estudio de geotecnia específico, al menos si se va a hacer un edificio de más allá de 4 plantas, ¿no? Por lo general, el mejor de los casos se diseña y construye en cimentación sobredimensionadas. Es decir, aquí, si nos dicen losas radial con digamos, un espesor, digamos, de 60 centímetros, más las condiciones de mezcla, enfierradura, todo aquello, le pondremos por seguridad 1 metro. Bueno, le podemos poner 2 metros, pues, si hay plata. Si estamos en condiciones de hacer eso, métanle, ¿no? Y sobre todo no va a ser el arquitecto, va a ser el propietario particular o el Estado que va
a poner lo necesario, ¿no? Pero tampoco hay que ir a ese extremo, ¿no? Hay que ser honestos en el trabajo. Y esta parte te exige de mucha honestidad. Hacer el gasto de materiales que corresponde, no exagerar. En consecuencia, si bien se gasta mucho dinero en construir las cimentaciones más grandes de lo que realmente se necesita, ¿no? Eso significa un mayor costo en los edificios. Si bien se gasta, pero se trata de buscar una mayor estabilidad, que viene otro parámetro. Enseguida, terminando esto, les voy a indicar. Entonces, dependiendo del tipo de suelo, el costo de las cimentaciones puede llegar a un costo muy elevado del proyecto. Y por lo general lo es así. Y no hay que escatimar si queremos tener garantía de la edificación en lo que significa el estudio de suelos y las recomendaciones que van a salir de este estudio. Entonces, es recomendable saber con exactitud qué tipo de suelo tienes y así hacer un cálculo preciso de las cimentaciones que necesitarás, pero recurriendo también ya a la parte del ingeniero civil. El civil, el estructuralista y el sismólogo. En La Paz, en Bolivia, casi no se ha manejado la parte sismológica, jóvenes. Y quiero recordarles que yo estoy ahorita en el Comité de Diseño Sísmico para las construcciones en Bolivia. Estamos haciendo el manual. Espero terminar en esta gestión para, bueno, ser los primeros en informarse. Les voy a pasar algunas grandes especificaciones que tienen que hacer los ingenieros especialistas en sismología, donde trabaja el Observatorio de San Calixto como generador de información del mundo hacia lo que necesitamos nosotros para calificar los grados de sismos que hemos tenido, que podemos tener y que vamos a tener, ¿no? Porque hay grandes fallas sísmicas en lo que son las estructuras del planeta, como la falla de San Andrés, desde Chile hasta los Estados Unidos, jóvenes. Hay una gran falla, ¿no? Son grandes desplazamientos que están en el mar de rocas tan enormes y gigantes que, incentivados por los volcanes, puede generar su actividad. Y como tal, eso produce los constantes sismos en Santiago, en región de Chile, desde la Tierra del Fuego, yendo por el Perú, en el Ecuador, y así se va escuchando en México especialmente, que son países de alta sismicidad, y en los Estados Unidos. Esa es una falla fuerte. Y nosotros no nos libramos de ese tipo de datos, que aprovecho ahora a explicarles, como es la falla del Amachuma. Y la falla de la Machuma viene cruzando transversalmente desde más allá de los valles, digamos, centrales de Cochabamba, de aquel, y más allá, porque viene atravesando el continente fundamentalmente. Estamos hablando de Paraguay, Chile, o de Argentina, Paraguay, pero cambia y se profundiza en todo lo que va a ser la región del altiplano nuestro. Y esa falla de la Machuma está graficado en los planos geológicos y geotécnicos, que tiene que estar como riesgo en la ciudad del Alto. Todavía se encontraba, como ha cambiado por la gran densificación poblacional que existe y de edificaciones, encontraba como una cicatriz, usaba todo el altiplano, ¿no? Y esa falla se la veía como una prominencia de piedras, como un empedrado especial se lo veía, y en forma muy clara ese desnivel que encuentras en la planicie está muy cerca al aeropuerto, pasa por lo que es Villadel, parte baja de Villadel, Cosmos 79, por todos esos lugares, hasta el lago, se va hasta el Perú. Es una de las fallas fuertes que tenemos, que no sabemos cuándo se va a reactivar, pero ahí está. Y entonces muchos decíamos en el Alto, toda esa área no se debería construir, hay que ponerle una franja de seguridad. Pero lo han hecho desaparecer eso y ahora ni se nota, pero ahí está, ¿no? Hay otras fallas, la falla del Enco es pequeñita, pequeña, y otras que tienen que preocuparnos de acuerdo a lo que ahora vamos a sacar el mapa de sismicidad, además del mapa geotécnico, con el cual los futuros arquitectos, ustedes van a tener que trabajar. Bien, entonces,
¿Qué hora ya es? 5:15, jóvenes. Me estoy apurando para que no estemos más tiempo como las otras veces, hemos estado 2 horas, ¿no? Finalmente, entonces, podemos decir que un estudio de suelos tiene que tener te va a generar unas adecuadas cimentaciones que van a ayudar a que la edificación no se desplome, ¿no? Eso es lo importante. Eso es lo básico, que no se caiga. Puede ser la más estética, plástica estructura, que si no tiene una adecuada cimentación, se te va a ir. Ahora, podemos ver en el mundo, ¿no? Grandes construcciones semejantes, puentes, y ustedes también, reitero, pueden apreciarlo por el internet y ver ahí qué fabulosas estructuras hay. Todo está en base al estudio de suelo. Y vean que se puede atravesar el mar, se puede atravesar los lagos, se puede establecer alturas de una montaña a otra, se puede cruzar con un puente, se puede hacer caseteras en elevaciones tan fuertes del terreno, como la carretera Los Yungas, ¿no? Y otras que se pueden hacer, pero ya en forma más moderna, ¿no? Y eso significa entonces que hay que pensar siempre en el futuro, ¿no? Nosotros podemos imaginar, y ustedes tienen la gran en el futuro y recibirán ingredientes fuertes, ¿no? Sobre todo tecnológicos, para hacer ese tipo de obras. Concretando de lo que ya en gran parte he explicado, tiene 3 etapas claramente definidas, que es el trabajo de terreno, lo que se hace con el albañil, lo que hacemos con los técnicos, el trabajo de laboratorio, se lleva la muestra del terreno al laboratorio y se hace el informe final. Eso lo hace el ingeniero geólogo. El trabajo en el terreno, ¿en qué consiste? La primera etapa, donde se inspecciona y se toman las muestras del terreno. Y esto irá al laboratorio. En realidad, ya lo he explicado según el avance del texto y ustedes pueden aquí ya simplemente reforzar con estos gráficos y fotos que lo ven. En esta etapa de utilización, por lo general, se hace la siguiente técnica. Está la calicata. Consiste en realizar excavaciones, aquí están las excavaciones, de una profundidad pequeña o mediana en puntos elegidos del terreno. Pero vamos entrando, ¿no? De acuerdo a lo que el terreno nos va mostrando, generalmente es un metro por un metro, ¿no? O sea, es 1 metro cuadrado. Pero como hay que mover equipos, se puede dimensionar de acuerdo a la necesidad. Entonces, eso ya el ingeniero geólogo va a ir viendo cómo va a ser abrir estas calicatas. La idea de esas calicatas es tener una visión directa del terreno que generalmente nunca vemos para su caracterización y análisis. Y usualmente para hacer una calicata se utiliza una pala y una retroexcavadora. Una retroexcavadora es esa máquina que tiene como cuchara, saca, ¿no? Y ahora es muy práctico. O los maestros que abren a pico y pala. Y aquí viene, esta es la calicata. Aquí está, ¿no? Es ese pozo donde ustedes pueden ver los distintos estratos. El humus, les decía, está en esta superficie, acá arriba, el humus. Luego ya vienen los niveles de estratos, puede ser un estrato arcillo-gravoso, ¿no? Y aquí se ve algunas piedras incluso, miren, y aquí se ve más gravo arcilloso, más grandes, ¿no? Entonces, de acuerdo, y aquí se está profundizando y aquí puede, al parecer, que sería ya una roca que está a una determinada profundidad. Entonces, esto va a ir, digamos, dándose de acuerdo a la necesidad que tiene el arquitecto para que el ingeniero geólogo determine el nivel de profundidad donde se haga una cimentación adecuada y podamos darle a los ingenieros civiles que hagan el cálculo necesario, a no ser que el arquitecto sea también ingeniero civil y podemos hacerlo. El penetrómetro es un tipo de ensayo de penetración en el suelo, ya les decía, es un tubo, ¿no?, perforado que va entrando al suelo y va tomando muestras. Es un elemento que penetra de forma cónica, unido solidariamente a un varillante. Se hinca realizando por golpeo de una masa con un peso definido. El número de golpes es el que establece cómo va resistiendo el suelo.
digamos, se hinca, dice, se introduce y se realiza por golpeo con una masa y un peso definido. Generalmente se pone un peso de 5 kilos, de 10 kilos y va golpeándose poco a poco hasta donde permite penetrar. El número de golpes de que hay que darle a la varilla para que penetre 20 centímetros en el terreno. Se obtiene lo que se denomina la columna de golpeos, que no es más que cuántos golpes hace falta para emplear y perforar 20 centímetros como medida y en qué medida va descendiendo en el nivel. Y aquí ustedes van a ver los sondeos. Estos son los sondeos, miren. Si hemos sacado con un tubo una muestra, aquí está lo que salen los tipos desde el más profundo hasta el superficial, o al revés, de lo que hemos entrado a un comienzo hasta encontrar en el fondo que vamos a alcanzar. El objetivo de esos ensayos es determinar qué tipo de suelo y a qué profundidad se puede encontrar, detectar alguna presencia de agua si lo hubiera o determinar el nivel freático. Aquí este es un equipo moderno, ¿no?, de penetración, porque antes era un triángulo, digamos aquí, un triángulo, un trípode, y en la parte alta se colgaba un cable y estos tubos, los tubos que penetran acá, y que de acuerdo al número de golpes va entrando al interior de la superficie del suelo. Es lo mismo, ya mecánicamente hay equipos que realizan este trabajo. Estas muestras son llevadas al laboratorio para realizar el ensayo correspondiente. Algunos tipos de los ensayos básicos son, esto se lo lleva al laboratorio, y en el laboratorio hay un técnico especialista, ¿no?, que es el que hace el laboratorio de sus laboratoristas. El análisis químico. El objetivo de este ensayo es detectar la presencia de componentes químicos en el suelo. Qué importante. No es nomás meter el cemento o el fierro. ¿Qué composición química tiene que puede ocasionar? Lo que se busca además es la presencia de sulfatos de cloro y grado de acidez del suelo analizado, ya que estos elementos van a condicionar las características de los hormigones a emplear en las cimentaciones. Vean qué importante. Su caracterización. Ya vamos terminando, ¿no? Este ensayo busca determinar la granulometría. Ya hay el segundo aspecto que se busca, la parte química y la parte granulométrica. O sea, los granitos del suelo, si son finos, medio finos, más gruesos, etcétera, eso es lo que se busca como la densidad aparente del suelo, ¿no? Ver la plasticidad, ver además las propiedades básicas de composición del suelo, que eso es lo que le caracteriza. Y los ensayos mecánicos, como es saber la capacidad resistente y las rigideces del material del suelo. La capacidad resistente es la fatiga admisible, eso es lo que les he explicado ya. Entonces, se trata del ensayo de comprensión simple, es el corte y otros que indicarán cuáles son las propiedades del suelo. Y por último, ya para ir terminando, es la redacción del informe final, del estudio de geotecnia que nos tienen que entregar a nosotros en texto, no es hablado, en texto, firmado por el ingeniero. Y después te piden visado en la alcaldía. Tienes que llevar a la alcaldía para que te visen y el geólogo tiene que cumplir esa labor. Y a nosotros nos tienen que entregar visado registrado en la dirección, no, en la Secretaría de Riesgos de la alcaldía, a cargo del ingeniero Toro en este momento. Entonces, ustedes llevarían, si tuvieran que hacer ahora, ese estudio con el ingeniero geólogo para que se registre el estudio de geotecnia. Y ese informe final, ¿no?, tendrás que presentar a las autoridades competentes. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, aquí se escucha. Ya. Conclusiones, entonces. Si estamos pensando comprar un terreno, ¿ah?, miren qué importante es eso. El cliente nos dice, el cliente nos da el terreno. No nos dicen, elíjanse o búsquense, ¿no? El cliente a nivel privado o del Estado nos va a dar un área para poder hacer un determinado estudio. No te recomiendo comprar un terreno sin conocer antes las características del suelo. Qué importante.
un lote. Hay que comprarlo viendo lo que es el suelo, no lo que a su alrededor solamente hay, o lo que pareciera ser. Si ya tienes un terreno, es muy recomendable realizar un estudio de suelos y saber de qué estamos hablando. Muchos pueden tener alguna preocupación, van a tener que ver, hacer una calicata por lo menos para ver qué está pasando ahí, por qué se está rajando, por qué está habiendo algunos problemas de estabilidad en nuestras casas. Y qué mejor en las casas de un cliente. Hacer un estudio de suelos te dará certeza sobre el tipo de fundaciones, cimientos que debes usar, te ahorrará costos en este ítem, pero te dará la tranquilidad y de tener una casa segura y bien calculada, un área segura para urbanizar y que además te pueda permitir un buen cálculo. Hay que buscar, esas son recomendaciones ciertas, jóvenes, hay que buscar empresas serias y profesionales competentes. ¿Ah? No puedo darles al maestrito, házmelo a ver aquí un pozo, maestrito, yo voy a hacer de geólogo sin saber nada. Entonces va a ir profundizando todo. Y él te va a decir, ah, joven, aquí el pico no entra más, la picota no entra más, porque ellos dicen, un golpe no entra, 2 golpes, 3 golpes no entra. Ah, ya, este es el bueno, te dicen. ¿Será suficiente esa información que de buena voluntad puede hacerle un maestrito? Y que por economizar nosotros podamos decir, sí, ya está bien, a este nivel lo fundaremos. Mucho riesgo, ¿no? Infórmate en el departamento de obras del municipio que corresponde sobre cuáles son los requisitos que debe cumplir el estudio de suelos que debes realizar. Es muy importante. No puedo irle a decir al geólogo, ingeniero, necesito aquí un estudio de gente. Tengo que enterarme cuáles son los requisitos. Con esos requisitos debo hacer el contrato respectivo, ¿no? O el requerimiento que corresponde. El costo de un estudio de suelos es una inversión, no un gasto, jóvenes, ¿ya? Es una inversión. Es decir, pongo plata para ganar bien, para recuperar por lo menos, y qué mejor que se haga rentable, ¿no? No estoy gastando la plata como en una diversión o alguna cosa que no voy a recibir nada. Ya les he dicho, el trabajo del arquitecto, del urbanista sobre todo, es la intervención en un área que vale $1 metro cuadrado. Con un proyecto urbanístico vas a generar $100 metro cuadrado, tranquilamente. Y si a veces obras de arquitectura se van a convertir en $1000 metro cuadrado. Entonces hay que ver el aspecto que lastimosamente he escuchado en esas opiniones que han hecho estos días. Y no, en arquitectura no ven nada de lo económico, no saben qué es la plusvalía del suelo. Yo creo que por lo menos a ustedes ya les he hablado todos esos factores económicos y que lo voy a ratificar, pero con un poco más de tiempo. Sin embargo, ya tienen una noción de qué significa esto, de hacer una intervención en el suelo, digamos, con seriedad, hacer una inversión. Si pongo aquí al dólar que cuesta el terreno, le pongo $100 metro, hora, tractor, digamos, hora, operador, todo, $100, pero se me va a convertir tranquilamente en $10,000 por todo lo que se haya hecho una inversión. Vives, bueno, este es un ejemplo. ¿En qué comunidad vives? Aquí dice de Madrid, de sus alrededores. Entonces hay que elaborar un estudio de, bueno, jóvenes, con esto estoy, digamos, prácticamente terminando esta exposición, dando la importancia a lo que significa conocer el suelo. Y ustedes ahora tienen que preparar, siguiendo esa rutina de prácticas, tienen que preparar nuestra siguiente, digamos, presentación, que es leer este texto. Les voy a pasar 2 más, y al igual que los otros, ustedes lean para comprender, le hacen su mapa mental, puede ser de títulos, subtítulos. Lo que a mí me interesa es que por lo menos hagan lectura de qué contiene esos textos, que ya con la explicación naturalmente saben de qué se trata, y hagan la exégesis, ¿no? Respondiendo a esas preguntas tan elementales que tenemos, pero que con eso nunca más se van a olvidar, porque le va a lograr una comprensión de cada uno de estos textos. En este caso, el que está referido a geotecnia. Bien, ¿hay alguna pregunta de parte de ustedes, jóvenes? Aquí quizás tal vez un comentario. ¿Perdón?
un comentario quizás aquí de una Adelante. experiencia que viví. Aquí Leticia, hay ¿no? un laboratorio, sí, hay un Leticia, laboratorio, Leticia Morales. Aquí hola, en La hola. Paz, perdón, Dígame, Leticia. en La Paz aquí hay un laboratorio de suelos y materiales el cual he visitado y he visto que allí se mandan las muestras de la tierra de diferentes lugares y es lo que se hace el estudio de su granulometría, plasticidad, humedad. Eso es lo que he visto que en La Paz aquí se hace. Eso tiene relacionado que ver con el tema que hemos avanzado, ¿verdad? Esa es la experiencia que te quería contar. Y allí estaba, al cerca de la alcaldía utiliza ahí los materiales que se toman de muestras de tierra, es lo que he visto allá, varias muestras de tierra de diferentes zonas, de periférica, Miraflores, así que eran profesionales que solicitaban el estudio de esa cantidad de tierra para que lo hagan su estudio. Y ahí se hace una cantidad de estudios, a lo que he visto los expertos, desde hacer pasar por servidores, por aguas, diferentes pruebas. Incluso hacen pruebas con el hormigón armado, cuál es su resistencia y así. Eso es lo que he visto en una visita a ese laboratorio que está por la avenida Montes, si no me equivoco. No sé si usted conocerá. Sí, está bien, perfecto. La alcaldía municipal, no sé si tendrá todavía, pero tiene su laboratorio de resistencia de suelos. Estaba a cargo de un ingeniero, pero que creo que ha fallecido, Kurt Reich. Entonces, este laboratorio de resistencia de suelos precisamente hace todos estos estudios. Ahora también hay particulares y otros que dependen de la alcaldía, pero que tienen otro nombre, no me estoy acordando en este momento. Ustedes pueden entrar, que ahora tenemos la fabulosa información al Google y preguntan el laboratorios de resistencia de suelos o laboratorios de geotecnia, sí. Entonces ahí va a salir una guía seguramente de todos los que existen tanto en el país como en el exterior. Entonces es evidente lo que usted dice, es así, que todos esos trabajos se hacen. Ahora, los laboratorios de hormigón se hacen probetas, ¿no? En las obras que estamos ejecutando, de acuerdo a requerimientos del ingeniero civil, se hace la mezcla en un cilindro, en una probeta, ¿no? Y estas están dimensionadas, tienen su requerimiento que no pasa de 40 centímetros, con un diámetro más o menos de 6 pulgadas, 8, y la mezcla que se ha preparado, digamos, una mezcla, digamos, que sea de 1 de cemento, 3 de arena y el agua respectiva, entonces una mezcla fuerte, ustedes la llevan y se hace el ensayo de laboratorio. Y así sucesivamente, los distintos tipos de mezcla para los requerimientos que se tengan se lleva al laboratorio de resistencia de suelos, que tiene la Facultad de Ingeniería. Ahora, tenemos en la UNSA la Facultad de Ingeniería y el laboratorio de resistencia de suelos ahora se ha trasladado a Cotacota. Ustedes toman contacto aquí en el monobloc, entrando por la calle Zapata, ahí en la entradita está el pequeño bloque de laboratorios de resistencia de suelos, y si se dan cuenta, curiosean un poquito más, bajan la Zapata, hay una reja y hay unos cilindros de hormigón armado, ¿no ve? ¿Han visto? Sí, aquí lo he visto precisamente. Esas son las probetas, ¿ya? Claro, cada una es una muestra que se ha llevado para probar su resistencia. Y llega a veces la resistencia por el peso que se da, porque generalmente es por compresión de peso. Estas probetas explotan, no resisten. Hay una máquina que les hace una compresión a la probeta y entonces ahí miden su resistencia, eso es lo que he visto. Sí, es exacto. Es la resistencia del hormigón armado. Entonces ya sabemos, ya pueden, y me alegra que algunos de ustedes ya vayan viendo, dándose cuenta, pónganle más ganas y se van a ir, digamos, nutriendo de mayor información para que en el futuro tengan mejor desplazamiento en su labor profesional, ¿verdad? Entonces, ahí está. Ese es el laboratorio de resistencia de suelos y otros laboratorios de resistencia de materiales en el que entre el hormigón, entre el fierro, la madera, todos esos materiales se los pone a prueba para poder después llevar a alguna ejecución de obra. Bien, ¿alguna pregunta más, jóvenes? Arqui,
Yo, No, Rosario. sí, ¿Cómo estás, Rosario? Adelante. todo bien, no, solo era si podría volver a repetir la tarea, porque tengo un listado ya de todas las tareas desde el 23 de marzo, entonces para ponerlo al listado y poder pasar. Ya, perfecto. Hoy día hemos visto este tema, ¿ya? El estudio de geotecnia, los estudios de geotecnia. La introducción, ¿cómo es, cómo se hace y para qué sirve un estudio de geotecnia? Entonces ya acabo de explicar todo lo que corresponde, ampliando nuestras experiencias con respecto al contenido de esto que les voy a pasar mediante WhatsApp y aumentaríamos. Entrando ya después del diseño urbano, que es lo que hemos hecho, el manual de diseño urbano han leído todos, tienen que hacer sacar los mapas conceptuales y hacer la exégesis. Para que todo ese manual que tiene dos partes, ¿no? Son bastante voluminosos el texto de Jean Sant. Ahora, ¿han visto eso? ¿Qué aspectos contempla? Primero, justamente hemos visto la topografía, la climatología, el clima hemos visto primero. Todo lo que es clima hemos hablado, en anteriores clases también hemos referido, y ahí dice el clima, el medio ambiente. Todos esos aspectos generales donde nos estamos desenvolviendo focaliza un segundo aspecto, el terreno. Y esa es la siguiente práctica, el terreno, que es la topografía. Y ahí ustedes tienen, también les he pasado todos algunos de los temas, y hay mucho más referido a la importancia de la topografía para nosotros. ¿No? ¿Por qué tenemos que hacer? ¿Y qué tenemos que desarrollar? ¿En qué tenemos que llegar? Cuando volvemos a la parte práctica, vamos a llevar nuestro plano y vamos a hacer los ejercicios por pendiente. Vamos a hacer un plano en el que se vea zonificado la pendiente alta, media, baja, ¿no? La pendiente alta, lo que está arriba, la media por acá y la baja, del está planito. Eso es lo que vamos a hacer, identificando en un plano. Bien, después de la topografía, ¿qué estamos viendo? El suelo. Entonces, el suelo lo mismo, si bien es alto, medio, bajo, pero ¿qué contextura, qué composición de suelo y qué aptitud tiene fundamentalmente? Es el estudio de geotecnia. Vamos a tener que tener conocimiento de un plano donde, un plano general de información, porque no tenemos posibilidad de hacer un estudio de geotecnia, pero donde nos muestre la aptitud del suelo en los distintos lugares. Hasta ahí estamos llegando, Rosario. Me parece muy importante que usted como representante ayude en esto. Desde ya le agradezco, pero estamos llegando a esa fase, ¿no? ¿Se entiende? Porque lo anterior también ha habido una instrumentación previa. Sí, aquí todo bien. ¿Está bien? Sí. Ya. Está clarito para el resto también, por favor, no se me pierdan. Tengan mucho cuidado en presentar lo que estamos avanzando en estas clases, porque estamos en un momento tan delicado que, aunque no, ¿cómo vamos a comprobar de que ustedes han estado atentos, o nota, han trabajado y no se va a tomar como evaluación? Obviamente dirán evaluación que hacer un examen. Yo en este momento, por ejemplo, las 10 preguntas, ya, respondan y me mandan. Pero, ¿dónde está la parte, digamos, humana de todo esto en el que se exprese en alguna práctica? ¿No? Entonces, ya hay que ver. Claro, todas las disciplinas tienen sus características, que las que además por las dificultades. Bien, ¿alguna aclaración más, algún complemento, jóvenes? Miren, la cantidad de información que tenemos, de los trabajos que se hace, ahí introduciéndose en la calicata, midiendo la altura que se está penetrando y tomando los niveles con las distintas
características de suelo, ¿no? Es digamos, una serie de tipos de pruebas que se dan, ¿no? En esa experiencia de conocer el trabajo en una calicata. Aquí vean, han encontrado agua, agua. Muchas veces justamente nos tropezamos con esto y ahí sí se complican las condiciones del terreno porque ¿por dónde está yendo esta agua? ¿Puede estar estancada? Seguro que no, que puede estar fluyendo. ¿Y a cuál lado fluye? Y eso también hay que hacer un seguimiento, ¿no? Entonces, para que vean cómo de importante es conocer la cuestión del sustrato básico para el urbanista, que es el suelo. Aquí hay textos. Están observando, ¿verdad? Sí, sí. Observa, ¿no? Y aquí hay una serie de textos complementarios, por ejemplo, Geotecnia para Ingeniería. Ahí está. Yo les rogaría que dense un poquito de tiempo, vean, escojan, elijan y cuál les puede servir, entrar en detalle. Que ya les dije, aquí ya no hay que inventar la pólvora. Ya no, ni nosotros los docentes vamos a estar inventando la pólvora, ¿verdad? Tenemos que saber manejar, interpretar, ver nuestras experiencias y explicarles a ustedes cómo se lo debe hacer, cómo se debe utilizar toda esta información, ¿no? Aquí en este otro lado, no sé si estamos viendo estudios que pueden servir para la cuestión de identificación de hidrocarburos. En prácticamente muchas cosas se encuentra el trabajo de geotecnia. Bien. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Arqui, ¿los mantos freáticos igual están dentro de geotecnia? Los mantos. Los mantos freáticos, el estudio de los mantos freáticos. Mantos freáticos. Claro, pues claro. Es que la geotecnia, ya, como ciencia, te hace estudiar el suelo. Penetramos al suelo, de la superficie entramos al suelo y nos encontramos con una variedad de clasificación de suelo. Pero también nos encontramos con los niveles freáticos. ¿Qué son los niveles? Los niveles donde hay agua, ¿no? Hay agua. Podemos encontrarnos con cavernas. Superficialmente puede parecer una buena estructura, de pronto entras y hay un socavamiento del curso de un agua, que probablemente puede estar incluso siguiendo su curso. Eso, digamos, se presenta en lugares ya susceptibles, por eso es que previamente incluso a la información de específica geotecnista, el ingeniero geólogo ya tiene la visión general de esas áreas y puede coordinar con el geotecnista y decirle, mira, aquí cuidado, yo tengo de acuerdo a mis datos lógicos un nivel y una capa freática que va desde el lago Titicaca hasta la cuenca del río de la ciudad de La Paz, por debajo de la plataforma altiplánica. Y no es que sea un lago que está debajo, sino hay cavernas, hay socavamientos y el agua en niveles interiores y ha ido saliendo y buscando incluso por pendiente. Aquí hay cuestiones también que hay que considerar. La pendiente, lugares frágiles en el interior por donde fluye, se establecen sus niveles freáticos. ¿Alguna pregunta más?